¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado. Por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh,
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en Soy mi Ferney Grisales corazón, y este es mi testimonio. vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Viviendo por Fe. Historias y testimonios de vida que han tocado y seguirán tocando todas las fibras de nuestro ser. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentárselos, yo quiero invitarles a que ustedes por favor compartan esta transmisión, a que ustedes inviten a otras personas, a que ustedes animen a otros para que no se pierdan esta historia de hoy, que sé que va a impactar nuestra vida, pero no solamente va a tocar nuestras emociones, sino que a través de esta historia y de este maravilloso testimonio de restauración y de perdón, Dios va a transformar nuestras vidas como la hizo con el invitado que tenemos hoy. Y bueno, entonces quiero presentárselos. Él es nuestro líder Ferney Grisales, que nos acompaña en esta noche, y voy a dejar para que sea él mismo quien entonces se presente y lo salude. Líder Ferney, bienvenido en esta noche. Mi pastora, muchas gracias. Qué bueno es estar en este lugar. Es un privilegio poder estar aquí. Gracias infinitamente, porque es una manera de nosotros poder glorificar a Dios. Contar realmente lo que el Señor hace en medio de nuestras vidas. Y por eso hoy me presento. Mi nombre es Ferney Grisales, líder de la Iglesia del Nazareno en Costa Rica. Llevo 12 años en nuestra congregación y gracias a Dios, porque Dios, todos hemos llevado un proceso, ¿no? Y cada día nos enseña más. Tengo una familia muy hermosa, conformada, que ya estamos llegando casi a los 30 años de estar juntos con mi esposa, padre de 2 hermosos hijos, mi hija Ana Denis, mi hijo Cristian Camilo Grisales y mi nieto. Una bendición, mi nieto. Y pastora, me da mucha alegría porque todo esto ha sido muy bonito en el tiempo que Dios me ha hecho ese llamado, me ha restaurado, me acogió con ese amor que solamente proviene de Dios. Realmente es una cosa muy maravillosa, y de ahí para acá he venido viendo sus maravillas, viendo todo lo que Él ha hecho. Por eso hoy quiero compartirlo con ustedes, para que puedan ver. Tal vez muchos me conocen como Ferney Grisales, tal vez con algunas chapas por ahí que me han dicho que todo eso fue quitado, el Señor ha restaurado hasta desde ahí en adelante. Pero realmente no se conoce realmente la vida de Ferney Grisales, tal vez de una niñez, y lo que se ha vivido en todo este tiempo, todo este proceso. Por eso hoy no se lo pierdan. Hasta el final quiero que estén todos allí, conectaditos, para que podamos juntos, pastora, yo sé que juntos vamos a tener un buen tiempo, vamos a pasarlo bien en este momento. Le damos gracias a líder Ferney por acompañarnos en esta noche, y como él dice, sabemos que va a ser un tiempo de mucha bendición y no se lo pierda hasta el final. Vuelvo a retomar sus palabras. Quiero entonces, para que demos inicio a este tiempo, mi líder Ferney, y es muchos de nosotros, y pienso que la mayoría de nosotros hemos vivido pues épocas de nuestra vida que han sido buenos momentos, otros malos momentos, unos matices grises o otros no tanto, pero cuando nosotros hablábamos de toda esta historia, veo que en su vida empezaron grises y fueron poniéndose cada vez como más grises, como más oscuros, así es. Cuéntenos por qué, líder. Les cuento esta historia de esta niñez. Mi madre es una madre soltera, nunca conocí un matrimonio, un hogar estable, nunca. Mi mamá luchó con nosotros desde muy pequeños. Tengo esto que me contaba mi madre, pues fui negado por mi padre, mi mamá embarazada aquí en Costa Rica.
y ella en una finca, embarazada, con trabajadores, con todo, y mientras que mi padre acá en el pueblo, en sus cosas, en sus deleites, sus borracheras, en sus cosas, y mi mamá en una finca cuidando, estando yo embarazado y desde allí, luego de nacer, allí en esta finca, por eso oriundo de Costa Rica, de pura cepa, tengo pastora, me puedo dar el lujo que tengo mi ombligo acá en Costa Rica, lo tengo acá, soy costarricense puro, es decir, muchos piensan que yo llegué aquí en una cierta edad, piensan que voy a llegar, no, yo nací en Costa Rica, allá había una vereda y pasaron tantas cosas. Mi madre me cuenta que... Perdón, mi líder, yo quiero hacer una aclaración de pronto para las personas que en esta noche nos ven por primera vez o que piensan que es que nos internacionalizamos hablando de Costa Rica. No, Costa Rica es un corregimiento que pertenece al municipio de Ginebra del Valle del Cauca. Entonces es de este terruñito donde estamos transmitiendo, desde donde les estamos hablando y desde donde Dios también a nosotros como familia pastoral nos trajo y que amamos este lugar. Costa Rica en el Valle del Cauca. Ahora sí, mi líder, continúe con su historia. Sí, no, pues claro, una aclaración muy bonita, sí, porque de pronto nos estamos saliendo. Pero sí, entonces mi madre me cuenta de que claro, ya le tocó salir de allí, de esta finca, porque mi padre prácticamente la dejó sola, aunque tenía un respaldo de mis abuelos. Pero más sin embargo ya no se conformó con eso, porque pues ella lo que quería era una persona que velara por ella, que la apoyara, pero en su momento ella salió, emigró de este pueblo conmigo, y en esa migración que él ya sale buscando empleo, ya nosotros, contaba mi madre, terminamos en Cartago, y allí ella me dejaba cuidando en una casa, una familia, y ella se iba a trabajar. Y no fue eso más, y resultamos allí un tiempo y luego pasamos a vivir a Pijao, Quindío, que es una tierra pastora que amo tanto, a pesar de que soy costarricense, pero me crié en Pijao, Quindío, una tierra hermosa, y allá tengo mucha familia, muchas personas que conocen realmente ese proceso de mi niñez, donde uno vivió una cosa, como decía usted, de oscura a ponerse mucho más oscura. Entre más días las cosas, yo decía, no va creciendo y entonces va pasando esto, no. Pasaba de unas manos de donde me cuidaban y llegó un momento donde ya no me cuidaban, sino que resultaba yo siendo el cuidandero de un hermano. Nace un hermano teniendo yo tal vez 5 años y tenía mi hermano, y mi madre me dejaba encerrado con candado, porque ella tanto era la protección que nos dejaba encerrados con candado, y cuando mi mamá regresaba, pues allí encontraba un desorden tremendo, porque éramos dos niños, donde yo pues todo lo acumulábamos, lo que eran nuestras necesidades, y esto era tremendo, y porque era un encierro, no era un encierro de 1 hora, 2 horas, pastor. Era un encierro de 3 días, 5 días, donde nosotros llegamos, yo siendo muy niño allí, vivíamos en un inquilinato en Pijao, vivíamos en un inquilinato, y resulta que la gente, los vecinos, los del mismo inquilinato, se preocupaban por nosotros y miraban cómo optaban por darnos alimento, porque ya usted con 2 o 3 días el alimento que nos dejaban, ya se alimentó, o no había o estaba mal. Entonces uno se queda allí, y entonces los vecinos nos hacían ese favor y estaban muy pendientes. Y de pronto le decían a mi madre, el nombre de mi mamá original de pila, ella es Josefina Álvarez, pero ella en Pijao, no sé el por qué, nunca le preguntaba, ella la conoce como Marina la Gorda, le decían allá en Pijao. Ella la conocieron y entonces es un nombre. Yo sé que muchos se van a acordar, aquellos que nos vayan a ver allí en este pueblo, se van a acordar de este jovencito, este chiquillo que creció allí en Pijao. Y le cuento, pastora, que fue un tiempo muy duro, porque como le digo, manteníamos, era encerrados, y
y a la espera de que mi mamá nos llevara su sustento, porque ella le tocaba salir a buscar su sustento Claro, sí. para todos nosotros, porque nunca tuvo una persona como tal. El papá de mi hermanito solamente embarazó a mi madre y eso fue todo. Fue un hombre que también se abrió y la dejó sola. Tocó seguir luchando para poderle, ya no era uno, sino que ya eran dos. Nosotros somos 3 hermanos, hay uno que es mayor, Olveín Álvarez, él vive en el Huila. Mi hermano Olveín Álvarez, mi hermano mayor. Nunca tuvimos compartir en la niñez con él, no supimos el por qué no estuvo con mi mamá, pero entonces él perteneció a nuestra familia, pero él se crió con su familia, con mi aparte, un hombre que fue criado solo prácticamente con otras personas, pero siempre nos tuvo como reconoció y siempre nos buscó en su época, nos buscó y tenemos buenos recuerdos de mi hermano Olveín, pero fue mi hermano mayor y luego viene mi hermano Mario, que es el segundo, que es el que tengo mucho de qué hablar de estas porque aquí son de parte. Bueno, pero vamos a hacer algo. Diga. Vamos entonces a ir así por partes y entonces vamos a hacer como una recopilación de lo que hemos venido hablando hasta este momento. Sabemos entonces, como usted nos dice, mi líder Ferney, su papá nunca lo reconoció, su mamá sale entonces y se va con usted en ese momento, siendo aún muy niño, para el Pijao Quindío, y allá a los 5 años nace su hermanito Mario. Mi hermano Mario. Su hermano Mario, de quien pues el líder tiene que hacerse cargo, ya nos imaginaremos nosotros, un niño de 5 años ya con la responsabilidad de cuidar a otro pues mucho más pequeño que él y de quedarse en una casa pues encerrados, con poco alimento. De verdad que son situaciones difíciles, pero que vamos a continuar con esta historia y vamos a mirar cómo todo esto era un proceso maravilloso que no se había salido del control y de las manos de Dios y que hoy van a ser de gran testimonio para nosotros. Bueno, hasta aquí muchos dirán, pero bueno, el panorama no parece tan oscuro y no parece como tan sombrío. Pero vamos a continuar con esta bella historia y con este gran testimonio. Y líder Ferney, ¿cuáles son esos recuerdos que usted tiene siendo niño del trato de su mamá para con usted y luego para con sus demás hermanos? Pues, pastora, como se puede ver, esa niñez, la niñez donde realmente empecé fue siendo como esa ayuda para mi madre en cuidar mi otro hermano. Su hermanito, sí. Y en una situación donde un niño de 5 años ya que quiere estar con sus carros, con sus juguetes allí, Claro. pero no, esos juguetes míos fue un niño de verdad que me dejó mi mamá cuidando. Y entonces es una niñez donde viene muy, digo, dura, porque empieza a pasar cosas que a pesar de ser un niño, pero el rencor, el hecho de que mi madre fue una madre que mi papá no le ayudó, luego viene el papá de mi hermano y tampoco, y tiene una frustración mi madre, el trabajo, el luchar con nosotros, y resulta que ella empieza a tener ella nos trataba, vamos, yo ya estaba ya de 5, 6, 7 años, y ella me andaba muy duro, me andaba demasiado duro. ¿Qué era andar duro? Andar duro, pues mi mamá nos castigaba, tenía un trato porque ella llegaba y en medio de su cansancio y de sus cosas que pasaba, descargaba de pronto esos sentimientos, esa frustración, la descargaba y ella no quedaba más sino que castigarme, por cualquier cosa ella me castigaba, ella me andaba muy duro y a pesar de ser un niño, y ella me andaba muy duro, pastora, y entonces, pero en medio de todo eso, yo amaba mucho a mi mamá, no sentía, la verdad que no, me parecía normal, y era un deber el mío el cuidar a mi hermano, el estar pendiente de las cosas, el cuidar la casa, porque ya era un Pero mi líder, o sea,
bueno, vamos de pronto a hablar de esto un poco más adelante, pero cómo uno como niño asimila de que cuidar un niño a esa edad, otro niño menor que uno, y aparte de eso recibir un maltrato que ahorita vamos de pronto a entender un poquito por qué hacemos tanto énfasis en esto y hasta dónde llegó ese maltrato, cómo asimila de que era normal o a veces hasta que era merecido que tuviera esto, ¿por qué? Pastora, por amor, yo veía a mi mamá, era como ese, era lo que yo necesitaba de lo único que yo tenía, de donde yo me podía, ahí la estaba, a pesar de que me enteraba, pero era mi mamá y el momento de que yo oía que sonaba ese candado, a mí me daba mucha alegría cuando ella abría esa puerta allí, era mucha alegría porque era mi madre que llegaba y a pesar de sus errores y sus cosas, pero desde muy chico siempre la amé y la respeté mucho. Es muy bonito, de verdad es muy bonito escuchar esto, pero vamos a continuar de pronto conociendo un poquito más de esta historia. Y líder, hay un momento que marcó mucho su vida y fue a los 9 años. ¿Qué ocurrió en ese momento? Pastora, ese tiempo, pues imagínate yo cuidando a mi hermano y resulta que mi hermano en medio de sus cosas, su juego, de lo que él hacía. Y un día pasó algo en medio de ese encierro. Mi hermano se ha prendido del platero. Y ese platero, mi mamá tenía una losa todo llenito, eso estaba de losa llenito. Y mi hermano se ha prendido ese platero y se ha echado ese platero encima. No quedó uno bueno, toditos se quebraron. Y usted se puede imaginar, pastora, lo que puede pasar allí cuando usted si mi mamá era si por uno nos castigaban ahora por la losa por la losa entera, pastora. Dios mío. Y una cosa que yo, ¿cómo le voy a echar la culpa a un niño? Claro, Está muy pequeño, si yo era el responsable de cuidar a ese niño y hace tremendo daño. Pues mi mamá lo que llega, hasta ahora, y una cosa, dígame, ¿cómo oculto? Yo decía, ¿yo ahora qué hago? ¿Yo qué hago? Sí podía, pero después decir que se hizo la losa. Que se hizo la losa, eso fue muy tremendo. Y cuando mi mamá llega, mi mamá se enfureció, mi mamá quedó, mejor dicho, ella si nos daba madera porque de pronto el niño se quemaba, mi hermano se quemaba, porque le dejaba mucho el pañal o alguna cosa, él se quemaba y por eso me castigaba. Y yo decía ahorita, ¿qué va a pasar con esto de la losa? Un día simplemente me quemó el arroz y esa olla quedó pero tostada, a mí me olvidó ese arroz. Y casi me acaba. Y yo decía, ¿y ahora con esta losa qué va a pasar? Y yo era, mejor dicho, yo no veía, ojalá no llegue a abrir todos los días era la felicidad de que ella viniera. Pero ese día yo no quería que mi mamá entrara por esa puerta. No quería. Pero resulta que cuando llega mi mamá encuentra eso. Pues mi mamá, yo lo que siento que ese candado, me voy a esconderme debajo de la cama. Que fue el peor de mis errores, haberme escondido yo debajo de la cama. Y mi mamá quitó ese colchón y quitó esas tablas y con una de esas tablas me agarró. Increíble. Una madre de esa manera, pero para mí era normal. Y cuando ella cogió esa tabla y a darme y me la diera de plancho, me la daba de filo. Tanto que me dio mi mamá tanta tabla que a lo último ella me fracturó la pierna, me la fracturó en 2 partes, acá en la parte de arriba y acá en el peine acá. Y ella me paraba, cuando ella me paró ella me daba tabla y me enseguecía la cabeza, yo le ponía las manos, yo no hacía sino atajar porque no me dio 1, ni 2, ni 10. No, ella se ensegueció, ella quiso sacar plato por plato. Quiso sacar plato por plato. Y cuando ya ella bregando, ¿qué parece? Y él me levantó así de la mano, pues una mujer, mi mamá era muy portacha, ella me cogió así del brazo y me dijo, ¿qué te parece? Y cuando me paro ya, el de acá parte, de aquí, o el huesito llegó y rompió el cuero, ahí se detuvo mi mamá. Ya ahí se detuvo mi mamá y es duro. Y trae unos recuerdos esto porque
hay veces muchos de nosotros pensamos que tenemos unos padres duros porque nos tratan de corregirnos, pero habemos muchos también que, yo sé que hay muchos jóvenes y niños en estos momentos que son maltratados de una manera impresionante. Y yo quiero hablar con todos, es decir, que todos entiendan realmente que hay padres que se desahogan con sus hijos. Yo cuando mi madre ve de esta manera, ella frena, ella ya para, pero ya había hecho un daño. Pero Dios en su inmensa misericordia, yo hoy día me pienso que los planes de Dios con nosotros son tan hermosos porque ahí en ese momento Dios estaba guardando mi vida. Y muchos dirán que cómo así guardándolo con un maltrato de esto. Pero venía pasando, yo ya vengo teniendo 9 años, usted de pronto a los 5 no le tiraban tan duro, pero de los 5 a los 9 usted ya estaban que lo... Ya tenía más carne. Entonces así mismo le estaban dando, así mismo me estaban castigando, pero Dios en su misericordia permitió, yo hoy lo veo así de esa manera, permitió que mi madre me fracturara aquí, me hiciera este daño para tener 2 años de tranquilidad, 2 años donde mi mamá nunca más hubo una pelea. ¿Por qué 2 años? ¿Qué sucedió entonces después de eso? Porque después de esta fractura, resulta que esa fractura no soldaba. En ese tiempo la restauración de una fractura no es como ahora que son tornillos. Sí. En ese tiempo se montaban en un burro, una cosa, no sé cómo llamaban, en ese todo era el pie colgado. Lo enyesaban y ahí se miraba, y ahí bajaban otra vez y miraban cómo iba obrando. Y resulta que cuando no era la fractura de acá arriba que se dañaba, era la parte de abajo, y en ese proceso fueron 2 años, tal vez un poquito más. O sea que fueron 2 años donde su mamá no lo castigó más porque tenía la pierna quebrada y estaba recuperando. No, porque no estaba en la casa. Estaba en el hospital. 2 años pasaste de rehabilitación de la pierna. Y estaba en un hospital, es decir, por más que quisiera, no lo podía porque estaba protegido por unos médicos. Y allí estaba en ese proceso pero realmente, o sea, esto que usted dice, tal vez sea muy difícil para la gente entenderlo, pero así fue, o sea, era tanto el maltrato y quizás hasta peligrar su misma vida, porque si ella de la manera como le da con una tabla y le quiera la pierna, pues en un momento llega y enfurecida y enseguecida de rabia, pues puede llegar a quitarles la vida, de verdad. Entonces, son 2 años donde usted dice, pues ella, obviamente yo estoy en un proceso de rehabilitación, ella no puede castigarme, y aparte de eso, pues estás bien cuidado allí en un hospital, estás con buena alimentación. O sea, son cosas que realmente no lo entendemos, pero es maravilloso ver cómo el líder Fernández dice, yo lo asimilo, yo hoy lo entiendo de esa manera. Dios en medio de esta situación estaba allí y estaba cuidando mi vida. Pastora, y es más, yo pienso que y en medio de ese maltrato protegía a mi mamá. ¿Sabe qué fue la versión que yo daba al que me preguntó, oye, ¿usted qué le pasó? Me tiré del balcón, desde el balcón hasta allá, y me fracturé la pierna así, protegiendo a mi mamá, porque si ella la había metido a la cárcel, algo había pasado. Pero nunca dije que mi mamá me había quebrado el pie, sino que me tiré del balcón y por la tirada me había partido la pierna. Increíble. El amor a la madre. Eso a mí me llama mucho la atención, y de pronto me voy a adelantar un poquito a eso, porque cuando hablábamos de esto fuera de cámaras, preparando este tiempo, yo hablaba con el líder Fernández y él me contaba esta historia, y le hice una pregunta que se la voy a formular en este momento, porque todo este maltrato continúa. O sea, cuando él ya regresa de este tiempo de restauración, o este tiempo de rehabilitación mejor, él nos dice que todo este tiempo continúa, vuelve nuevamente el castigo, vuelve nuevamente el maltrato, pero yo le hice a él una pregunta y le dije, en su corazón de niño y de adolescente, ¿qué sentimientos había hacia su mamá? Y quiero que me responda nuevamente eso. Lo único que realmente yo sentía con mi madre era amor. No había otro sentimiento, a pesar del maltrato, a pesar porque era un maltrato físico, era un maltrato verbal,
era un maltrato en las cosas que uno necesita como niño. No necesita muchas cosas, amor, no tenía un amor de un padre y también tenía un rechazo de una madre, porque era lo que pues, tal vez expresaba mi mamá, pero ese rechazo nunca fue correspondido, sino que yo siempre le correspondía a ella, siempre la protegiendo, cuando como le digo, nunca traté de hacerla quedar mal con lo de la fractura, sino que siempre la protegía, que no fuera a llegar a una cárcel. Entonces por eso es lo único que salía de mi corazón y era sincero, era amor para ella, ese afecto, ese amor que carecía, pero con lo poquito que me brindaba, para mí era mucho. Entonces por eso quiero que cada uno de nosotros podamos reflexionar y tener como esos recuerdos, por duro que sean las cosas, porque es que muchas veces padres o madres que reaccionan de esta porque traen en su corazón hay un odio, hay rencores, usted y yo no conocemos realmente lo que puede haber habido en su infancia y ella estaba descargándolo allí, tal vez era una carga, ya lo último no era capaz, de pronto por la situación de vernos ella tal vez se sentía allí como con esa frustración y con descargar su odio y sus cosas ante nosotros. Entonces eso no era que solamente ella me castigaba a mí, ya empezó mi hermano a crecer y ya éramos dos a los que nos empezaban a ir dando, que mi hermano también llevó una situación durísima. A mi hermano le tocó pasar por unas donde me acuerdo tanto que mi hermano se orinaba en la cama, y el orinarse mi hermano en la cama, mi mamá iba y lo metía a un tanque y lo cogía de la cabeza y lo metía y volvía y lo sacaba y volvía, y eso nunca, la enfermedad, porque eso es una enfermedad, un niño que se orina en la cama es una enfermedad. Lo primero era miedo y segundo era que ese frío que tomaba allí, todo el agua que le hacía tomar, no solo eso, sino que y de allí se creaba mala enfermedad y eso era una frustración con mi hermano. Por eso hoy queremos decirles de que cuidemos a nuestros hijos. Bueno, entonces sucede entonces lo de la lesión de la pierna a los 9 años, tiene 2 años donde usted pasa como ese tiempo de rehabilitación. Y tengo entendido que después de que usted sale de allí de la clínica, su mamá lo trae usted un tiempo nuevamente acá a Costa Rica. ¿Cómo fue ese proceso? Mi madre pues en esos días viene y hace una venida acá a Costa Rica y me deja con mis abuelos. Me quedo acá y resulta que es una vida dichoso. Claro. Donde hay un descanso, ya lo de la restauración, ahora vengo acá y digo que Dios es tan bello. Hoy día reconozco eso de que es que Dios es tan bello porque trae esos tiempos donde usted, como quien dice, para que se fortalezca, para que se fortalezca, para que vuelva y coja Carlita. Entonces me trae acá y mis abuelos, una familia que me recibe con los brazos abiertos, me tienen acá, están mis tíos y mis abuelos. Tengo unos recuerdos tan bonitos de mis abuelos. Ellos me brindaron ese amor que carecía y me sentía, mejor dicho, pero uno es desagradecido, pastora, porque a pesar de que tenía ese amor y esa cosa tan diferente, hice sufrir a mis abuelos. ¿Por qué los hiciste sufrir, Fermín? No, porque entré en un momento de locura, de desahogo, una niñez que nunca la había tenido. Claro. Y acá vengo a tener donde hay una libertad, me dejaron todas las riendas sueltas. Y llego yo acá a Costa Rica y mi abuelo lo que hizo fue entrarme al colegio, me entró a estudiar. Pero en mí había una rebeldía también tremenda. Resulta que vino, era el fruto de todo lo que había de vivido. todo lo que había vivido, pastora. Y entonces resulta que yo entro a estudiar y este profesor me hice una falta y resulta que me dice extienda la mano.
Y cuando yo extiendo el famoso reglazo. el famoso reglazo, y llega y famoso cuando reglazo, tan y yo no ese puedo. reglazo, te cuento que los madrazos fueron poquitos. Y fui, cogí mis cuadernos y salgo yo allí de este colegio, de allá de la escuela, y salí a la calle, y eso era una vidriera, esas ventanas de esta escuela, era una vidriera, y salgo a la calle y lo que hago es encender eso a piedra, eran 2 vidrieras grandes. Pues esa quebrada de esos vidrios les costó a mis abuelos tocar que pagarlos, y a pesar de eso mis abuelos nunca me dijeron no, te tienes que ir o no, ellos pagaron y allí no me quisieron recibir más. No me quisieron recibir más y me mandaron para arriba para la concentración. Allá fue otro tiempo de locura porque eso sí era, nos ponían a trabajar. Y bueno. La concentración, mi líder, es otra escuela donde llevan a los niños que que no no los aguantan. Que no los que no aguantan. soportan en Costa Rica los mandan para la concentración. Ya lo mandaron y resulta que allá también me echaron. Allá cometí un delito también allá que hasta pena me da mencionarlo. Y ya me echaron también. Acá en el pueblo ya hacía de todo, ya llegué a un punto donde yo le gariteaba a mis tíos para arriba, para la selva, y mis tíos me daban platica para garitear, pero no me alcanzaba. Robaba choclos, venía y los vendía, había unas tomateras por acá abajo y iba y robaba tomate y vendía. Aquí vendían mora y eran unos arrumes de moras, y el que se me descuidaba lo bajaba de mora, de curúas. Y en una de esas idas a la selva me encontré una vez, vi un caballo y en la carretera y me dio por cogerlo. Te robaste el caballo también. Me vine en él, pero no era la intención robármelo, pastora, no era la intención. Pero me vine en él y resulta que había alguien que, pues yo vi una vez que vendía, que le llevaban los caballos a él ahí en la cancha. Y yo también quise llevar el mío para venderlo. El mío, pero si no era el tuyo. Ese caballo. Iba a llevar el caballo y le llevé ese caballo y me dieron 380 pesos por el caballo. Y no, eso fue una locura porque yo 380. Lo ve uno de pronto, Fermey, digamos como cosas locas de jóvenes, de niños, como cosas de las que uno hoy, pasado el tiempo, le causan a uno risa, pero realmente es así como se inicia, y es así como se inicia en la delincuencia, y es así como se inicia en los malos caminos y en los malos pasos. Sí, pastora, y entonces todo esto empezó a llenar la taza de mis abuelos. Yo iba y entraba a una tienda y se me descuidaban, los robaba. Y entonces llegó un punto donde mi abuelo dijo, no, mijo, yo con usted ya no soy capaz. Perdí esa oportunidad. Perdí esa oportunidad. Pero fue algo tan bonito porque mi abuelo me dijo unas palabras muy bonitas. Me dijo, mijo, cuando usted coja responsabilidad, cuando usted se alinea a lo que tiene que ser, usted quiera buscarnos, aquí me vas a encontrar. Y eso fue muy bonito porque la verdad que siempre lo tuve en mi mente. Tuve en mi mente eso y verdad, y si llamaron a mi mamá, yo lloré mucho porque me llevaban, yo ya sabía a lo que iba. Y resulta de que llego allí mi mamá me lleva, voy con unas mañas. ¿Regresas entonces nuevamente con tu mamá? Regreso de nuevo con mi mamá, con unas mañas, yo robaba a mis tíos acá, ellos me descuidaban, los robaba. Y llegué con unas mañas a Pijao, otra vez, de nuevo. Y resulta de que mi padrastro, el que estaba en ese momento ya viviendo con mi mamá, él le daba toda la plata a mi mamá y cuando él ya se iba a ir a trabajar le daba la plata para el pasaje para que le regresara, para que fuera a la finca a trabajar. Y recuerdo tanto que mi mamá le había dado la plata, le había echado el pantalón y yo me levanté en la noche, le esculqué el pantalón y le saqué el bendito pasaje que él tenía. Y eso fue tremendo porque resulta de que yo allí me robó ese pasaje, me buscaron y él ya sacó de otra parte, bueno, ella sacó y le dio el pasaje, pero cuando él se fue, mi mamá me esculcó y me encontró esa plata, me la encontró.
Pastora, mi madre se ensegueció ese día, me dio una pega tan horrible y esta cosa que yo había cogido, esta maña. Ella lo que hizo fue, me cogió con una regla, yo no me acuerdo, unas reglas plásticas que traen el abecedario, ahí en unas reglas plásticas, me cogió contra un bordo de una mesa y me daba en los dedos. Me daba en los dedos y me daba, hasta que sangre salió, y no puede ser, le decía con eso, sino que prendió la estufa a gasolina, tenía una estufa a gasolina y me pasó esa mano por esa estufa. A mí nunca, yo veía una moneda y yo me acordaba de eso. Y ella cogió y me buscó mis dedos, me los volvió una nada y me dice, me va a estudiar. Y no, que estudiar, yo no era capaz de coger un lápiz. Manos quemadas, vueltas a una nada, los profesores de una inmediatamente fueron a la policía y me llevaron y mostraron. Pero hay que creer que sigue ese amor hacia esa mamá. Lloraba, pastora, lloraba porque iban a meter a mi mamá a la cárcel y me prendía de ella y no pues ¿qué les tocaron que hacer? Soltarla. Bueno, yo quiero hacer claridad en algo y no estamos para nada haciendo apología de la violencia intrafamiliar y de la violencia hacia los niños, no estamos haciendo para nada ni estamos diciendo que lo que la mamá del líder Ferney hacía era correcto, no, absolutamente no, es totalmente incorrecto, no debe ser de esa manera. Lo que queremos resaltar de toda esta vivencia que fue la historia y fue la vida del líder Ferney es este sentimiento, esta manera como a pesar de todas estas circunstancias que él vivió, de tanto castigo, de tanto maltrato, nunca su corazón se llenó de odio y de resentimiento, porque nosotros hoy vemos una cantidad de jóvenes, de adolescentes que están llenos de rencor contra sus padres y quizás no han vivido lo que el líder Ferney vivió. Y hoy están llenos de odio y de rencor, pero es maravilloso y es lo que yo quiero resaltar y lo que queremos resaltar, es la manera como a pesar de eso, Dios estaba guardando su corazón para que no hubiera este tipo de resentimiento ni de odio por su mamá. Realmente esto es algo muy especial y queremos resaltar, y realmente que no importa, y lo hablábamos esta semana en el servicio que teníamos el domingo, no depende de quiénes sean nuestros padres, es solamente que sean nuestros padres y merecen todo nuestro respeto. Bueno, realmente una tremenda historia, una tremenda vivencia, maltrato muchísimo, pero como lo ven es de admirar. Realmente para mí ha sido muy impactante escuchar de labios de nuestro líder Ferney ese amor, ese respeto hacia su mamá a pesar de todo esto, y de verdad que esto debe ser un ejemplo. Esto es una decisión, esto es de determinarnos, no permitir que nuestro corazón se llene de ese tipo de odios y de resentimientos, y de poder entender un poquito que no es que a un papá o a una mamá simplemente le nazca en algún momento decir que va a maltratar a sus hijos, sino que ellos también tienen su corazón lleno de dolor, ellos también tienen su corazón lleno de frustración y están desfogando, no es correcto, pero están haciendo un desfogue de todas esas cosas y de todas esas vivencias que ha tenido. Líder, continúa como todo ese proceso, o sea, ¿en qué momento se para ese proceso o qué sucede, qué transcurre como en todo este tiempo? Pues ahí como les decía, después de este maltrato, que yo llego de aquí, me voy de Costa Rica, y ella volvimos al mismo tema, y no hace maltrato, pero vuelvo y digo, Dios, siempre digo que Dios tiene todo el control de todo, a pesar de que, como digo, pues decíamos al principio que de lo oscuro a más oscuro, y uno allí, pero en medio de todo esto pasan cosas que tremendas, que Dios allí está orando. Siempre lo está cuidando, porque yo pienso que si el maltrato hubiera seguido, tal vez no viviría. Claro, sin esos espacios, como usted dice, donde pudo
digamos, en el quiebre de la pierna, donde pudo estar en 2 años de rehabilitación, luego ese tiempo con su abuelo. ¿Y qué pasa, digamos, en este lapso? Y luego vuelvo otra vez y ella sigue y con la misma, pero viene otra cosa que el Señor permite. A mí me da una artritis. Nosotros íbamos, cuando teníamos la oportunidad de ir a la cancha de fútbol, había un charco cerquita de la cancha y siempre que me volaba, porque nunca había un permiso, eso era volado, siempre tenía que ser irme a escondidas. No hubo, mi líder, perdón que le interrumpa, no hubo, digamos, esa vivencia normal de niños, de juegos, de amigos, no hubo esa vivencia. No, la hubo, lo tenía cuando estaba en la escuela, me desahogaba, yo allí era, y una salía, vamos, como le digo, teníamos un río muy cerca y me volaban, pero resulta que uno caloroso y me tiraba allá al charco y de todos los días, que hacía uno estas voladas, porque a pesar del maltrato, pero no es terco, pero como no tenía ese espacio para disfrutar la niñez, entonces lo hacía de esa manera. Pero resulta que llega un momento donde, como lo vuelvo y le digo, Dios permite todas estas cosas y me cayó una artritis tremenda. Yo llego de la cancha, me había bañado y llegué a mi casa, y en ese momento que yo llego me siento y me llama mi madre a que fuera a comer. Le dije, sí, ya voy, me voy a parar. ¿A dónde, pastora? No me podía parar. Resulta que caí, me dio una artritis, en principio en los pies, tipo 4 o 5 de la tarde, y ya como a las 8 de la noche tenía mi quijada volteada, los brazos, la rodilla no se podía, ¿no? Me sacaron entablillado, no entiendo, acuerdo tanta entablillada, y me sacaron para Armenia. Allí estuve otro tiempo, otro descanso que el Señor... de clínica en clínica, pero ese tiempo de descanso yo lo tomo hoy día, lo veo de esa manera, Dios guardando la vida, es guardando la vida, y allí pasé este tiempo, allí también en restaurarme, estuve en silla de ruedas mucho tiempo, y Dios me levantó de allí, y puedo dar fe de que hay un Dios maravilloso, y donde pues tal vez muchas personas realmente no llegan a conocer lo que una persona, usted puede ver una persona así a simple vista, la puede ver bien, la puede ver alegre, pero no saben lo que en su corazón vivió, lo que pasó, las cosas que Dios ha hecho, porque yo hoy día me gozo. Yo anteriormente pues de niño no lo veía de esa manera, pero hoy día que estoy en los caminos del Señor lo veo que Dios lo cuida a uno y está siempre allí pendiente de nosotros, y no, me levanto de allí de esta artritis y ya llega un tiempo, vuelvo y llego a la casa y vuelve y empieza el maltrato. Ya era un chico que ya pues el trabajo mío me mandaban a cargar leña, sobre el monte, sí, en la parte alta, un monte bastante lejos, y me iba a traer, me mandaban, no era que por gusto, tenía que ir a traer la leña, porque mi mamá pues, todo lo cocinaba con leña, y de todos estos cargadas y todo eso, un día llegué y mi mamá estaba descontrolada y se encegueció conmigo. Un día había terminado, porque no fuera que cansado con un viaje de leña, sino que había que rajarla, y termino de rajarla y uno se queda impactado, porque pues uno siempre esperaba como que ay tan lindo, o que ¿cierto? el agradecimiento por esas labores, porque yo no era que no tuviera que hacer nada, yo estudiaba, salía de estudiar, me mandaban a hacer esto, después de que llegara a estudiar tenía que hacer mis tareas, pero no, en ese momento mi mamá se ensegueció, que fue un día donde ya totalmente, como dice el dicho, rebosó la taza. Yo ya tenía unos pensamientos donde yo decía, no, yo no puedo aguantar más esto. Ya eras más consciente, o sea, ya no eras un niño, Sí, ya eras más consciente, estabas más o menos, que 12 años, 12, 13 años sí, más o menos, pastor, así por ahí en esa edad, y ya era una cosa tremenda, y entonces yo dije, mi mamá me vuelve a pegar, yo me voy, y yo hablaba con mi hermano Mario, y yo le decía, manito,
si mamá me vuelve a pegar así, yo me voy de la casa. Y yo alisté una cajita de cartón y la tenía bajo la cama lista. Ya a la hora que toque yo me voy, yo no voy a aguantar más. Hermano, pues él le da tristeza, no hermanito, no se vaya. Pero ya era un momento donde uno ya empieza a reaccionar, pero uno dice, yo lo pensaba que era yo, pero es Dios que toma el control de esto y toma ya eso, como ese pensamiento en mi vida. Y digo yo que me voy a ir de la casa y preciso ese día mi madre, después de haber hecho todo esto cansado y todo, y mi mamá en su rabia, no sé qué fue lo que hice, la verdad no me acuerdo, pero mi mamá cogió con esa leña y me dio una pela, pero impresionante, pastor. Pero yo ese día había tomado una decisión, de que era la última. Y mi mamá me daba con esas astillas de leña, me daba y yo no le quise llorar. Y mi mamá se enseguecía, mamá, es que se está volviendo hombrecito. Te estaba volviendo tu corazón duro. Claro, y yo lo único que le decía a mi mamá era, mamá, ya terminaste. Mamá, ya terminaste. Y ella de mi imagen se enseguecía. No sé si se acuerdan, las planchas anteriores tenían unas planchas que eran de conectar hacia atrás, el cable se podía sacar. Ella sacó el cable de esa plancha y lo dobló. Y eso era un lazo, eso era un grueso, un caucho gruesísimo. Y eso me daba con ese coso, y donde eso llegaba, eso dejaba el verdugón y en algunas partes rompía. Uno que dio la vuelta así a la barriga, pasó así por encima y dio la vuelta, y esa punta acá rompió acá en la barriga, tengo la cicatriz de ese. Pero yo en mi cosa nunca le decía a mamá tal eso, o tal vez me enfurecía con ella, o decir no, yo le voy a tirar o me voy a defender. Nunca me defendí, ni nunca alcé la mano contra mi mamá, porque nunca lo hice, y tengo fe, mis hermanos conocen que hasta donde yo llegué, y el amor siempre mi mamá era lo primordial. Pero ese día yo dije no más, no voy a aguantar, y le decía a mi mamá, ya terminaste. Y mi mamá lo último terminó, se cansó, o se asustó, no sé qué pasó, no sé, pero ella paró, y le dije a ella que era la última. Ella lo que trató de con unas frases bastante fuertes, y lo que ella me dijo, pues lárgate y aquí tenés que volver, pero no, es que vas a volver porque aquí no te voy a recibir. Y dije, no, tranquila mamá, que yo no vuelvo. Y verdad, y saqué mi y me dejó salir, ya no me detuvo. Mi hermanito era el que me prendía de los pies y me abrazaba y me decía, no se vaya hermanito. No sé si era por amor o por miedo, porque era el que seguía. Ya me van a dar a mí solito. Sí, no, y él también llevaba, porque no es que solamente mi mamá me pegara a mí, no, mi mamá nos pegaba a los dos, era muy fuerte con los dos, pero no, que como yo era el más grande y era pues según eso, entonces eso era un tiempo muy tremendo. Entonces allí yo opto por irme y arranco, y dije que venía para Costa Rica porque yo tenía en cuenta de que mi abuelo me dijo, el día que usted me necesite, búsqueme. Regrese, así es. Y yo dije, me voy para Costa Rica. Y ahí había una empresa de GICES, y yo fui a un G de eso y le pedí el favor a uno que me llevaba para Costa Rica. El señor me dijo que sí, hágale. Y me subí en el carro y me descargó en una finca que llamaba Costa Rica, allá en Pijao. Una finca que tenía por nombre Costa Rica. Pero ahí vamos, mi líder. Nada sucede por casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Que él veniera para acá, para Costa Rica, para el valle, pero da la casualidad que allá en Pijao hay una finca que se llama Costa Rica. ¿Y qué sucede allí en esa finca, líder? Es una bendición tan grande, porque me encontré con una pareja que no tenía hijos. Y llegué yo allí a esa casa y eso fue un amor muy tremendo. No sabían qué hacer conmigo, me entraron a estudiar, ellos optaban por tenerme allí, en ese lugar. Yo seguí estudiando, ya cuando pasa un tiempo, ¿no?, con ellos, que fue una bendición. Yo digo que, por eso siempre les digo que cada proceso que Dios va obrando en la vida de nosotros es para llevarnos allá Él tiene un plan con cada uno de nosotros, a pesar de ese sufrimiento, a pesar de, como decíamos, que de lo oscuro a lo más oscuro, siempre había unos recesos donde Dios tenía el control, y allí nos
nos acomodaba y había como ese alivio, pero en medio de todo esto estoy allí en esta finca con esta familia, esta pareja, y llegó un momento donde me cansé otra vez de la vida buena. Me cansé de la vida buena y les dije, pues ya ellos empezaron a que yo me ganara un jornal, me empezaron a enseñarme a ganarme la plata, pues yo ya me sentía hombrecito, ya me sentía hombrecito, yo ya fumaba, ya aprendí a fumar, no tenía los 15 todavía, ya fumaba, me sentía todo un hombre, solamente, no por fumar, por brindarle un cigarrillo a una persona adulta, me sentía bien, llegué al pueblo, me fui del lado de ellos, de esta pareja, llegué otra vez a mi casa, a buscar a mi madre otra vez, volví otra vez allá donde mi mamá, y en este transcurso de tiempo siempre pensaba, me recogía algo porque ellos me daban plata y todo, y yo no pensaba sino en llevarle a mi mamá. Cuando mi mamá se dio cuenta que estaba en esa finca, yo ya empezaba que, hazme el favor, cuando no bajaba al pueblo le decía al señor, al esposo de allí a esta pareja, y le decía a él que le llevara a mi mamá esto, y él le llevaba y le daba razón de que yo estaba bien, pero ellos tenían una como de adoptarme, de que yo me quedara con ellos, yo llenaba como ese vacío que ellos tenían, y ellos no querían que yo hiciera nada. Yo ya ahí había cambiado un poquito porque era un poquito agradecido, yo a ellos le ayudaba mucho, ellos no querían que yo hiciera nada, pero yo sí quería hacerlo porque me daban, y de ese paso yo le podía ayudar a mi madre, que seguía, vuelvo y les digo, ese amor nunca ha cambiado, el anhelo siempre por amar a mi madre y quería ayudarle, y yo decía, yo algún día tengo que tener la oportunidad de ayudarle a mi madre y que mi madre no tenga que trabajar, porque a mi mamá le tocaba muy duro, ella hacía arepas, ella lavaba ropa, ella cosía, ella tejía, entonces se tejía la ropa, hoy día ya no, pero en ese tiempo se tejía la ropa, ella le buscaba, ella fue muy reconocida allí en el pueblo por una mujer muy servicial y a pesar de todas sus cosas, pero ese era mi anhelo, pastor, era de yo crecer y ayudarla. Claro. Ayudarla y poder que... Entonces llego yo otra vez, ya de allí me voy de esta familia y llego allá hasta a la casa y ya estudiando, luego termino la primaria y termino esta primaria y ya pues me estaban exigiendo, porque yo estaba como un animalito, yo con 15 años y no había sido reconocido. No estaba registrado todavía. No, pastor. NN. Un NN. Era un NN. O sea que no tenías el apellido ni de tu papá ni de tu mamá. No, porque no había un registro. Tremendo. ¿Y cuántos años tenías ya en ese momento? Cuando ya dentro a primero bachiller, eso estaba ya entre los 15 años. Bueno, entonces, ¿qué hacen frente a eso para poder ingresar? ¿Cómo pues mi mamá vota por venir a buscar a mi papá a los 15 años. Me acuerdo tanto que mi mamá, pues yo gané el año de quinto a primero. Mi mamá me había regalado un reloj muy bonito y yo estaba chicanero con mi reloj. Habíamos venido acá a Costa Rica otra vez a los 15 años. Y venimos y nos encontramos con otro cuadro donde usted falto de amor, donde usted maltratado. Y vengo acá y contento porque venía con mi papá y mi papá me iba a dar el apellido y eso para mí era algo grande porque yo, como le digo, tuve un amor de un abuelo que él me lo demostró en esos tiempo que estuve al lado de él, me mostró un amor muy grande y eso para mí... ¿El abuelo era el papá de tu papá? De mi papá, sí, mi abuelo, Abelardo Grisales, y me brindaron un amor, mis tías, todos ellos eran un amor, yo era niño en esa casa en ese momento y recibí un amor, entonces yo tenía ese bonito recuerdo de ellos. Y cuando vinimos acá y nos encontramos con ese cuadro, pastora, de que llegan y te dicen que
que venían a darme, que para que mi papá me diera el apellido y nos vamos, recuerdo que llegamos acá a Costa Rica y después al otro día nos madrugamos a buscar a mi papá. Mi papá vive en Ginebra y cuando llegamos allá a Ginebra y mi papá se excusó, que no tenía tiempo, que no podía. Bueno, entonces mi mamá, pues usted tampoco necesita, camine, que van a andarle rogando con palabras que ya no se podemos imaginar, y que ella no le iba a rogar, y nos vinimos otra vez. Resulta que gracias a ella no se llevó la maleta ni de momento para ir, sino que tocó volver a venir porque la maleta la damos de donde mi abuelo. Cuando llegamos y entonces le dice mi abuelo a mi mamá, ¿qué Josefina? ¿Qué ya? Dijo, no, ese, y volvió otra vez a hablar sus oveses, esas palabras duras, y no quiso. Yo no le voy a rogar a nadie. Y bueno, ella salió y dijo, ¿cómo así que no le dio? Dijo, no, espera un momentico, Josefina, hagamos una cosa, de mi momento, yo bajo con Fernández. Si él no le quiere dar el apellido, como reconociendo lo que es suyo, entonces se va a tener que aguantar que sea su hermano, porque si él no se lo da, yo sí se lo doy. El abuelo, porque es que hay ese amor hacia mi abuelo es tremendo, porque él siempre mostró esa responsabilidad y ese reconocimiento, ese amor que yo no lo había tenido, porque la verdad no lo había tenido, y él sí me lo demostraba, y de esa manera era que él siempre me decía que me quería, y cuando arranca él conmigo para Ginebra, va donde mi papá y le dice estas palabras, nunca se me olvidan, le dice, eso es lo que yo le he enseñado a usted, a ser irresponsable. Pues si vos no le querés dar el apellido, pues entonces ahora no es su hijo, pero va a ser su hermano, porque yo sí se lo voy a dar. Y arrancó, pastor, conmigo para la notaría. Y yo, no, pues de todas maneras ya voy con ese Grisales. Yo quería tener ese Grisales porque ha sido para mí mi familia, una familia muy preferida, los amo mucho a todos. Y verdad, llegamos allá y cuando al momentico llegó mi papá en su bicicleta y el hombre me dio el apellido. No tal vez porque lo anheló, con mucho gusto, pero lo hizo porque ya pues, lo obligó, como dice el dicho, mi papá lo puso a los pies de la tierra y me dio el apellido a los 15 años. Arrancamos, venimos acá, tal vez pensamos que nos íbamos a ir de Punto de Vida a regalarnos cualquier cosa, no nos dio nada, ni plata, y para volvernos y sin nada. Ese reloj tan bonito que tenía, ese reloj lo tengo en mi mente, lo recuerdo mucho, y entonces por eso tenemos que irnos otra vez de aquí de Costa Rica y nos vamos, y ahí quedó mi reloj y regresamos otra vez. Regresamos allí. ¿Qué fue lo que pasó que usted dice que lo amaba tanto, que era un recuerdo tan especial, pero que lo tuvo que dejar en Costa Rica? ¿Qué fue? Fue lo que disfruté muy poquito, pastora. ¿Qué le sucedió al Fue lo que relojito? disfruté muy poquito, porque cuando nos tocamos que regresar, los buses que iban para el Quindío, para Armenia, entraban a Cerrito. Nosotros nos fuimos, pero con eso mi mamá no tenía el suficiente pasaje para poder llegar otra vez al Quindío, a Pijao. Y lo que hizo mi mamá fue que allí en Cerrito, ella lo empeña. Mi mío, pues lo empeñamos, que después volvemos por él. Y pues nunca todo, y eso es un recuerdo, y todavía cada que veo un reloj así de esa misma manera me lo trae a memoria. Reloj, porque cuando ella me dio el reloj para mí fue muy especial, el haber ganado para primero bachiller, y tenía un sentimiento muy bonito y nunca lo había tenido. Nunca he tenido un reloj, porque nosotros la vida que tuvimos allí en la infancia nunca tuvimos lujos. Mi mamá vino de retazo, nos hacía camisas, nos hacía pantalones, donde una situación era muy dura, y de eso tener un reloj, yo ya me sentía rico.
Entonces es muy bonito el recuerdo del reloj, pastora. Entonces Se quedó el relojito en el cerrito. el que el reloj me empeñaba. Y no has ido a buscar de pronto si de pronto está por allí el reloj. La aprendería cada que estoy en el parque. Hoy, Está. hoy casualmente estaba allí y me acordaba de eso, que estaba al frente donde cuadraba la flota y donde quedaba la prendería, y mientras volví me recordaba eso. Son recuerdos que no, como que no borran, no se borran de la Claro, vida. sí, es así es. Recuerdo momentos bonitos, fueron cosas que uno tuvo en el momento de donde no tenía nada. Entonces eso pasaba con esta prenda. Pero allí, después de esto, pues ya llegamos otra vez a Pijao. Pues yo ya era un joven que me Ay. creía hombre, me creía todo un señor ya, porque porque fumaba, porque tomaba, porque yo ya me ganaba mi plata, yo en vez de depender de mi mamá, yo ayudaba. Pero resulta que usted en medio de estudio y trabajo, usted tiene que estudiar y tiene que trabajar, usted todas estas cosas ya hay algo que usted empieza a coger, como el dicho, mañas. Ya son mañas, ya era un muchacho fumador, tomaba mis tragos, tipo un muchacho que visitaba la zona. Ya a esa edad yo ya era como dice el dicho, de barrio, ya tiraba ya todas estas cosas y me creía ya un hombre realizado, dependía de mí. Entonces, pero más sin embargo nunca, vuelvo y digo, Dios lo protege a uno, Dios quiere llevarlo a uno al propósito que Él quiere. Y yo digo que todas estas vivencias no es para uno, yo no me jacto de toda esta situación, o que de pronto yo diga, no, pues que mi mamá, o como tratar de cargar con mi mamá, no, porque yo vuelvo y les digo, amaba a mi mamá con todo el corazón y quise siempre lo mejor para ella, que mis hermanos todos saben, en el pueblo todos saben que el amor que yo había hacia mi mamá, pero como le digo, ya había un muchacho que ya había crecido, ya era libre, ya el hombre ya hacía lo que quería, más sin embargo mi mamá, la frase de mi mamá, si tenga pelo en el pecho y remolino, Las que esté conmigo aquí, yo soy la que mando. yo soy la que mando, y siempre le hace respeto a través de eso, y siempre nos andaba duro, y verdad, mi mamá, yo creo que la última pela mi mamá me la pegó por a los 17 años, ya siendo tarde. Y luego de allí yo trabajaba, me daban trabajo en las cafeterías, y cogía café cuando me quedaba tiempo, un fin de semana, me rebuscaba la plata para yo estudiar, pero resulta que llegó un momento donde no alcanzaba. Entonces tomé una decisión, o trabajo o estudio. Un padrastro, hermano el papá de mis dos hermanos, Marisela y Alberto, un hombre que me protegió también del maltrato. Él siempre me enseñó a trabajar, él me llevaba a coger café y nunca me robó una pepa de café, siempre quiso, si era de completarme, me completaba, pero nunca me quitaba. Me enseñó a trabajar y empecé a ganarme mis pesos, y ya tomé un momento donde hubo ese tiempo donde yo quise alzar el vuelo y llegué a Costa Rica ya teniendo 18 años. Llego aquí a este pueblo. Bueno, 18 años. realmente ha sido una historia, les digo que ha sido porque vamos a continuar con esta historia este próximo sábado, Dios mediante. Sigue una
preciosa parte y es ya todo este tiempo donde Ferney regresa a Costa Rica, donde pues desafortunadamente continúa en esa vida de vicio, de alcohol, bueno, y de muchas cosas que vivió, pero también la oportunidad donde Dios llega a su vida y donde un accidente que nunca esperaron en su familia, especialmente en su hija, pues hace un gran cambio y una gran diferencia. Así que los animamos para que por favor nos acompañen a la segunda parte de esta bella historia, donde pues nuestro líder va a estar contándonos cómo es la manera como Dios llega a su vida, cómo es la manera como Dios le transforma, cómo Dios le cambia de ese hombre que muchos en el pueblo lo conocían como el borracho, como el mujeriego, como el vicioso, a el hombre que hoy vemos, un hombre que ama a Dios, un hombre que ama a su familia, un hombre que es reconocido y que es respetado porque realmente Dios ha hecho una gran obra en él. Así que recuerden, los esperamos este próximo sábado, Dios mediante, dentro de 8 días, 7:30 de la noche, para que sigamos viendo la segunda parte y el final de esta preciosa historia. Mi líder, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido y nos vemos entonces Dios mediante dentro de 8 días para continuar con esta historia maravillosa y poder dar entonces final. Ustedes dentro de 8 días, entonces recuerden, van a tener la segunda parte de esta historia. Líder, gracias por estar con nosotros y por contarnos todo esto. Gracias a ustedes y espero que todos los que nos han visto y compartan esta historia a otras personas. No es para gozarnos en lo que está pasando, ni para que vayamos a hacer lo mismo, en maltratar a nuestros hijos, o tal vez hacer cosas indebidas. No es que estemos instando a eso, sino para mostrarte que cuando usted y yo llegamos a los pies del Señor, Dios nos restaura, sana nuestro corazón, sana todo aquello, maldiciones generacionales que hemos acarreado, porque esto viene de maldiciones, porque nuestras familias, nuestra mamá, los papás de mi mamá anteriormente no sabemos cuánto daño hicieron en la niñez de nuestros padres. Entonces es para invitarlos que para el próximo sábado no se pierdan la segunda parte, que yo sé que si hasta ahora les ha gustado la segunda parte, el próximo les va a gustar el doble. Que va a ser mucho mejor, sí, va a ser demasiadamente, porque hay muchas cosas más para contarlo, muchas más. Bueno, yo sé que ninguno se lo va a perder y los vamos a tener allí. Como dice el líder, por favor compartan. Vuelvo a decirlo, con estos testimonios no queremos hacer apología en ningún momento, ni de la violencia, ni del maltrato, ni de ninguna mala actitud y acción que en algún momento nosotros tuvimos, sino que, como lo decía nuestro líder Ferney, de poder ver en medio de todo esto el poder, la gloria, la fidelidad y la misericordia que Dios tiene y cómo Él realmente nos transforma, cómo Él cambia la vida de aquel que se dispone para Él. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, 7:30 de la noche, en un tiempo más de Viviendo por Fe. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y Dios les bendiga. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin